Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Señor, esto es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. El pasaje de hoy, cuando estaba escribiendo el devocional de ayer, casi siempre trato de que el devocional del sábado sea del Antiguo Testamento, el de hoy relacionado con el Evangelio, y el de lunes sea sobre la epístola, casi siempre, porque no siempre resulta. Y ayer que estaba haciendo precisamente del Antiguo Testamento, se me, se me, se me hizo mejor preservarlo para hoy, precisamente porque es muy parecido y serviría como de respaldo a lo que estamos viendo en esta mañana, en el Evangelio de hoy en San Lucas 12, del 13 al 21. Y se me hizo interesante porque, pues porque cuando el Señor habla sobre las riquezas, cuando el Señor habla sobre los tesoros que el hombre acumula, hay una cosa interesante que yo creo que hemos venido cubriendo ya desde hace unos cuantos domingos, y que de hecho es el énfasis real de la Escritura, con respecto a dónde está nuestra certeza humana, dónde está nuestra firmeza, dónde se coloca nuestro pie. Y de hecho esto es un tema que San Lucas viene rescatando desde el capítulo 10, que era donde estábamos anteriormente. Hablábamos, por ejemplo, de la oración hace 8 días, y la manera en la que el Señor nos manda a orar, independientemente, decíamos, estos 8 días, de lo errada que esté la oración, de lo no bien fundamentada espiritualmente o doctrinalmente incluso, que debemos reconocer que de vez en cuando sucede. Y lo que vemos en lo que veíamos respecto a la oración y lo que vemos hoy sobre las riquezas es realmente el mismo principio que les digo que viene a través de todo el capítulo 11 y ahora el capítulo 12 de San Lucas. ¿Dónde está nuestra certeza humana? ¿Dónde está lo cierto? ¿Dónde está lo seguro? Cuando nosotros estudiamos estos conceptos, por ejemplo, en los idiomas bíblicos, casi siempre las referencias que se hacen es a aquellas cosas de las cuales podemos asirnos con firmeza y aquellas cosas que son difíciles que se escapen de nuestras manos. Eso es más o menos como la idea en general de muchos términos, de muchas categorías que tienen que ver también con esto de la certeza, de la seguridad, que a propósito de ello, el pasaje de hoy lo utiliza como tesoro, ¿sí? Y dice, por ejemplo, desde antes de la parábola, cuando el Señor precisamente le responde a este hombre, dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vean cómo esta es una frase idiomática. ¿A qué se refiere el Señor con la vida del hombre? Pues precisamente otra vez esto, ¿no? Esta certeza, este fundamento en el cual, o a partir del cual, se desarrolla nuestra vida humana. Y se me hace interesante cuando pensaba yo en todos este punto en común que tienen las usanzas de certeza, seguridad, firmeza.
con aquello que decía hace un momento, de algo que se puede asir firmemente, algo que no se escapa de las manos, algo que se sostiene, como lo que vemos también en la parábola de el hombre necio y el hombre sabio, que construyeron sus casas. Se me hacía interesante cuando veía esto, precisamente porque tiene mucho que ver con lo que en la sabiduría del pueblo de Dios, en la sabiduría de las Escrituras, nosotros popularmente conocemos como la vanidad. ¿Qué es la vanidad? Bueno, nosotros en nuestro concepto griego lo tomamos más hacia lo estético, por ejemplo, hacia lo visual. Vean cómo incluso podríamos decir que este hombre del que escuchamos en la parábola puede ser un hombre vanidoso. Pero lo que sucede, por ejemplo, cuando hablamos de la vanidad como tal, de ser vanidosos, es que casi siempre lo relacionamos con el orgullo, por ejemplo, con la pretensión, con la arrogancia, etcétera, etcétera. Y sí, es cierto, eso es uno de los aspectos que tiene la vanidad de nuestro concepto en español, y también es un aspecto importante que aborda la Escritura, la arrogancia de corazón, ¿no? Dice el Señor que Él resiste al arrogante, ¿no? Que Él resiste a aquel que se hace más, que tiene un concepto de sí mismo mayor, como dice San Pablo, que el que debería de tener. Eso es cierto. Pero lo interesante, hermanos, es que el pasaje de hoy en nuestro Evangelio, la parábola precisamente que utiliza Jesús y la forma en la que lo expresa, no es nada más para regañar a un arrogante, para regañar a un orgulloso, que en otras partes lo hace, sino precisamente, hermanos, para trastocar este significado que estamos diciendo sobre la vanidad. Y entonces, ¿qué tiene que ver este concepto del Nuevo Testamento, lingüísticamente griego, con aquello de asirnos de algo firmemente, con aquello que no se nos escapa de las manos tan fácilmente, aquello en donde podamos estar parados firmes? De hecho, esa es la referencia de la roca, y la roca era Cristo, algo firme, ¿no? ¿Qué tiene que ver entonces todo este lenguaje neotestamentario con la sabiduría del Nuevo Testamento? Del Antiguo Testamento, perdón. Pues es que precisamente, hermanos, vean, se me hace bien interesante quién le responde a quién le responde al Señor ante este hombre. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y se queda la pregunta abierta, ¿no? Como que no sabe, ya nadie la responde. Pero lo que es más interesante es que ya no la responde Jesús, porque ya la había respondido Salomón, justo en lo que leíamos en Eclesiastés capítulo 2, a partir del versículo 18 hasta el final del capítulo. ¿Cómo empieza el versículo 18 de Eclesiastés 2? Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿De quién será todo lo que has provisto? Pues del que venga después de ti. Y vean lo que pregunta Salomón, que es muy interesante. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Y hablando primeramente a nivel humano, hermanos, vean cómo las empresas exitosas, vean cómo los proyectos que dan fruto, vean cómo todo aquello que nosotros consideramos como la vanidad del hombre y que es, vamos a decirlo así, relativamente certero, relativamente seguro, relativamente firme, lo es en tanto que la persona que lo establece a sí mismo lo sostiene. Hermanos, esto no es historia del mundo de los negocios, esto es historia antigua incluso. La inmensa mayoría de las grandes historias imperiales, por lo menos del Medio Oriente,
tienen como común denominador que después de todo gran rey, después de todo personaje legendario, después de todo gran emperador, conquistador, avasallador de naciones, viene un hijo inútil. Viene un príncipe que echa todo a perder. Y si no lo echa a perder, inicia el proceso de desquebrajamiento de lo que el fundador, de lo que el gran emperador construyó. Y esto lo vemos en Egipto, lo vemos en Siria, lo vemos en Babilonia, lo vimos incluso en tiempos ni siquiera existía Babilonia como la conocemos popularmente. Después de todo gran emperador viene un príncipe incapaz. Y es lo triste, hermanos, porque eso es cierto, y de hecho no tenemos que irnos tan lejos de la cultura bíblica. Esa fue la historia del rey David. Y esa fue la historia incluso de cierta manera también de Salomón. Porque después de David vino Salomón, que al principio dio como un esplendor de gloria mucho más glorioso que David, pero al final fue mucho más miserable que el del mismo David. Y toda la gloria de Salomón, hermanos, vean cómo hasta él hablaba de sí mismo, ¿verdad? En su sabiduría. ¿De quién fue todo lo que hizo? Pues ni siquiera de su hijo. Fue de un general de su papá. Y en todo caso, de lo que se quedó su hijo y de lo que se quedó el general, ni siquiera de ellos fue, porque terminó siendo de los asirios y después de Babilonia. ¿Y saben qué es lo triste, hermanos? Esto es lo que se ve en el mundo de los negocios, esto es lo que se ve en las familias, esto es lo que se ve en las iglesias, tristemente, lo que se vio en la historia de los imperios. Es que solamente el fundador, solamente el que le cuesta trabajo establecerlo, es el que aprende a valorarlo. Y después, cuando la persona muere, todo se acaba abruptamente. Muchas personas critican a los que les dicen juniors, ¿no? Los que nacen en cuna de oro, los que nacen millonarios, ¿no? Y yo les digo a mis alumnos, pues es que realmente no es tan así que tú digas que ellos ya tienen la vida garantizada. Porque el desafío de ellos es no ser el típico príncipe inútil que eche todo a perder. Porque ese es el peso que ellos tienen, o sea, lo que los papás ya construyeron, el peso que tienen ahora los famosos juniors es mínimo hacerlo más grande. Entonces, les digo, tampoco es como que los ricos estén exentos de esta situación. Y vean cómo termina el versículo 19, dice, esto también es vanidad. Y hermanos, esta es la palabra más común en Eclesiastés como concepto. Y esta es la gran frase, hermanos, que inicia el discurso del predicador. En el versículo 2 del capítulo 1, un poquito más atrás. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y finalmente viene a colación lo que yo les quería decir desde hace un momento en cuanto a lo que tiene que ver con esta certeza del Nuevo Testamento, no aquello que se puede asir firmemente, aquello que nos sirve de fundamento, de soporte, de apoyo, todas estas ideas que van en torno a la certeza humana, ¿no? Y es que precisamente la palabra vanidad, que nosotros traducimos como vanidad, a lo que se refiere Salomón es al humo o al vapor. Imagínense ustedes en una noche oscura, o imagínense ustedes en el templo lo que ha de haber visto Salomón, ¿no? Con esas grandes humaderas de los sacrificios que se veían seguramente en el templo en sus días, ¿no? Imagínense esos grandes pilares o incluso la comida cuando se cocinaba, ¿no? El humo que va saliendo. ¿Qué podemos decir nosotros del humo? El humo lo vemos, el humo lo olemos, hasta nos alerta a veces, ¿no? El humo lo manipulamos, es lo que hacían, técnicamente el incienso es humo, ¿no?
El humo lo manipulamos porque es así como lo hacían los sacerdotes en el templo. Pero ¿cuál es el gran problema que tiene el humo? Que a la hora que lo quieres sujetar para controlarlo, que a la hora que lo quieres sostener para que no active, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya ves que tienen los detectores de humo, ¿cómo quisiera la gente poder detener el humo, no? Para que no se activen los sistemas de seguridad. A la hora que uno extiende la mano para asirse, para sujetar, para afianzarse del humo o para por lo menos controlarlo, ¿qué es lo que pasa? El humo traspasa nuestras manos. Ni el agua es tan huidiza como el vapor, como el humo. Y hermanos, cuando nosotros entendemos, imagínense esta idea aplicándola a la vida de Salomón, a final de cuentas, todo lo que Salomón había hecho, todo lo que Salomón había construido, su imperio, sus riquezas, su poder, sus ejércitos, tantas cosas que él construyó, verdaderamente eran humo, eran nada que se escapaba a través de sus dedos. Y dice el Señor entonces, necio, le dice al hombre insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y por eso, hermanos, la sección del Evangelio de hoy termina así. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Porque, hermanos, lo que Salomón nos enseña en comparación con la certeza que tanto nos invita a tener el Nuevo Testamento, es que todo aquello construido de manos humanas, todo aquello establecido con el poder humano, independientemente de lo grandioso o glorioso que sea, termina siendo vanidad. Y todo lo que está debajo del sol termina siendo vanidad de vanidades. Y por eso, ¿qué nos dice el apóstol San Pablo en Colosenses? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Pues porque cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esto es bien interesante, hermanos, porque fíjense cómo el Señor Jesús dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia. ¿Por qué, hermanos? Pues porque si en eso consiste nuestra vida, como el humo, que se ve, se huele, hasta se manipula, entre comillas, pero a la hora que lo quiere sujetar, se escapa a nuestras manos y termina por disolverse, así también se disuelve la vida humana. Y hermanos, qué triste es no poder darle palabras de consuelo a quienes no conocen al Señor. Qué triste, hermanos, es no poder darle esperanza a una persona más allá del día que se muera. Es darles placebo a una persona que sabemos que no va para ningún bien. Pero qué distinto es cuando nuestra vida entonces verdaderamente, como dice Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en Cristo Jesús. Porque aún muertos, fíjense hermanos, bien interesante, aun cuando nuestra vida se desvanezca en la vanidad de vida que nosotros tenemos al final de nuestra vida, aun cuando nuestra vida se nos empiece a escapar de las manos y aunque nos queramos sujetar de ella, aun cuando nuestra vida vaya desvaneciéndose en el espacio al final de nuestros días, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, vean qué bonito, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Si nuestra certeza está en las cosas que se escapan de nuestras manos y se desvanecen, pues también así lo será nuestra vida humana. La belleza y la gloria, hermanos, de la fe cristiana, de la vida cristiana, es que ciertamente no consiste en cosas que se desvanecen, en cosas que se escapan de las manos, sino en la certeza firmísima
de que Cristo resucitó de los muertos y que un día habrá de manifestarse y que aun cuando nosotros, vanidad de vanidades, nos desvanezcamos y aun cuando nosotros y nuestras certezas desaparezcan para siempre, una vez que Cristo, el único verdadero, el único certero, el único firme fundamento, se manifieste, pues entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Dado que Cristo fue nuestra vida y de Él consistió nuestra vida. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has dado un firme cimiento, porque tú nos has dado una bendición que sobrepasa las capacidades humanas. Gracias, Señor, porque nos has dado una vida fundamentada, no en lo que perece, no en lo que se desvanece, no en lo que escapa de los dedos, Señor, sino en la certeza histórica, la certeza filosófica, la certeza eterna, Señor, de tu Hijo Jesucristo en su resurrección. Gracias, Padre, te damos porque aun cuando nuestra vida humana se desvanezca, cuando aún nuestra vida y nuestra certeza, Señor, desaparezcan, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, Señor, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Ayúdanos a esperar en Él, ayúdanos a poner nuestra mira en las cosas de arriba, en estas certezas eternas que permanecen más allá de nosotros. Sé con nosotros, con nuestra familia, con las personas que sufren. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.